Muchos de nosotros, los seres humanos, tenemos la mala costumbre de querer controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, de querer forzar las cosas o de hacer que todo encaje en un sitio que quizás es el incorrecto. Y en realidad, la vida se trata de no forzar nada y de dejar que todo fluya. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Pero entonces, ¿de dónde proviene esta mala costumbre? Pues bien, muchas veces se debe a la crianza que hemos recibido o a la sociedad en la cual nos desenvolvemos, que nos enseña cosas como puedes con todo, tienes el control de todo en tus manos, hasta las cosas más imposibles las podrás conseguir. Claro, no está mal el hecho de querer motivar, sin embargo, con esta visión solo vamos a querer forzar muchas situaciones, circunstancias o sentimientos que sencillamente no se pueden forzar, ya que muchas de estas cosas en realidad ocurren solas. Para vivir en completa armonía contigo mismo y crecer como persona, es importantísimo que no fuerces nada, ni las situaciones, ni las circunstancias, ni las mismas personas que hoy en día te acompañan, pues posiblemente mañana no estén o decidan irse. Las frases de Alan Watts son una invitación a la reflexión más profunda. Alan Watts fue un filósofo, escritor y conferenciante británico conocido por su interpretación de la filosofía oriental, además de por su interés en difundirla y acercarla al mundo occidental. Fue un hombre de lucidez provocadora, a la que combinaba de manera sencilla y a la vez mágica con la ironía y el sentido del humor. El objetivo, estimular la reflexión sobre la existencia, generando interrogantes capaces de romper esquemas y de construir realidades. Watts escribió más de 25 libros y un gran número de artículos sobre temas relacionados con la identidad, la búsqueda de la felicidad, la conciencia, el zen, la naturaleza de la realidad y el amor en su sentido más amplio y profundo. Algunas de sus obras más conocidas son La sabiduría de la inseguridad de 1951, El camino del zen de 1957 y El camino del Tao de 1975, entre otras. Hoy comentaremos una pequeña selección de las mejores frases de Alan Watts, que son todo un reto para aquellos que les encante navegar por el océano de la existencia y un regalo del que disfrutar para sentirnos más vivos: la trampa del pensamiento. Podemos ser dueños o esclavos de nuestros pensamientos, de nosotros depende, porque aunque el pensamiento no sea malo por sí mismo, puede volverse peligroso cuando nos aferramos a él y nos perdemos en los círculos viciosos de las creencias. Ser infalibles, perfectos, alimentar una única concepción del mundo y por lo tanto de verdad creer férreamente que los demás no pueden fallarnos y si lo hacen expulsarnos de nuestro lado, son solo algunas de las formas más comunes de alejarnos de la realidad y alimentar nuestro propio sufrimiento. El pensamiento es una herramienta muy poderosa que hay que saber dominar, utilizar con moderación y podar cuando despliegue sus artimañas para confundirnos e inducirnos al autoengaño. Para Alan Watts, no hay mejor forma de gestionarlo que rendirnos a la evidencia del presente, a la conexión profunda con lo que estamos siendo y sintiendo ahora. Los límites de las palabras. El lenguaje es un instrumento social, una herramienta inventada por el hombre capaz de generar realidades que faciliten el entendimiento y lo dificulten también en función del caso. Su riqueza nos permite una gran precisión, pero que tiene sus límites, porque a veces las palabras, ya sean habladas o escritas, no son suficientes para darle una resolución aceptable a lo que sentimos, de manera que los demás lo puedan ver. El problema es quedarnos en el reduccionismo del lenguaje y dar por sentado que no podemos ir más allá. Sería algo así como permanecer miopes al mundo de lo sensible, de la experiencia, y esto tan solo es vivir a medias o incluso mucho menos. De ahí que Alan Watts mostrase su preocupación por este tema. La importancia del presente. El presente es un tema recurrente en la historia como despreciado en la misma. Por esta razón, no deberíamos dejarlo pasar de largo. Cuando un tema se repite tanto y es mencionado por personalidades con ideologías tan dispares, no deberíamos ignorarlo, todo lo contrario. De algún modo significa que es una de nuestras asignaturas pendientes. Vivimos perdidos en el laberinto que une el pasado y el futuro sin tener conciencia de que somos poseedores de la llave que nos abre la puerta de salida, el presente. En general, hacemos bien eso de relatarnos historias pobladas de miedos, preocupaciones y culpas. Deambulamos cabizbajos y agotados en lo que un día fue y en lo que otro será. Sin embargo, solo cuando logremos estar presentes seremos capaces de experimentar nuestra existencia más real, el gran valor del desapego. Aferrarnos a las cosas, situaciones y personas es levantar muros que impiden al arte de fluir con la vida a cambio del sufrimiento. Alimentar las ideas de pertenencia, de control y poder nos aleja de nuestra esencia más genuina para ubicarnos en el universo terrenal de lo material y en la dualidad del placer-displacer. Sin duda,
Esta es una de las frases de Alan Watts en la que podemos ver reflejado su conocimiento sobre la filosofía oriental. Debemos olvidar esa idea de que algo o alguien nos pertenece porque de lo contrario nos convertiremos en víctimas del miedo a la pérdida y esto tan solo nos llevará a sumergirnos en una espiral de sufrimiento. El arte de saber renunciar es la clave para desligarnos de las trampas de las expectativas y el deseo, y una vez conseguido, será mucho más fácil conectar con un estado de plenitud y armonía. La incoherencia de la seguridad. Es inútil decir que no deberíamos querer la seguridad. Hemos de descubrir que no existe la seguridad, que buscarla es doloroso y que cuando imaginamos haberla encontrado no nos gusta. Lo principal es comprender que no hay ninguna seguridad. Detestamos la incertidumbre y todo lo que ella conlleva, como no tener control. El problema es que no sabemos o ignoramos a ratos que no hay nada seguro a nuestro alrededor, de manera que hay mucho de ilusión en todo cuanto creemos. De hecho, en cuanto comenzamos a creer en la seguridad, creamos la posibilidad de sufrir por algo, de entregarnos a la telaraña de las necesidades y los miedos. Algunas de las frases de Alan Watts de su obra La sabiduría de la seguridad nos hacen reflexionar sobre este tema. Por ejemplo, en una de ellas se expresa: si para disfrutar de un presente agradable debemos tener la seguridad de un futuro feliz, estamos pidiendo la luna. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho anteriormente, en buena medida carecemos de certeza, lo que nos abre la puerta para gozar de incertidumbre. Así, es inevitable que sintamos dolor, que nos decepcionemos y que en ocasiones naveguemos por mares enfurecidos de sufrimiento. Creer protegernos tras el escudo de la seguridad no es más que un espejismo, una alucinación que nos sirve a corto plazo, pero que a la larga tiene sus consecuencias. De hecho, cuanta más seguridad busquemos, más sufriremos, porque nada es estático, todo tiende al dinamismo, al movimiento, al cambio y por ello a la probabilidad de no permanecer. El concepto de la interdependencia. Cada persona es una manifestación única del todo, ya que cada rama es una extensión particular del árbol. Esta es una de las frases de Alan Watts más conectada con la filosofía budista y con uno de sus conceptos fundamentales, la interdependencia. Según el budismo, todo elemento nace ya dependiendo de otro, es decir, las cosas existen dependiendo una de otras por causas y condiciones que están en constante flujo, interactuando entre sí, y por lo tanto estarían vacías por sí mismas. Desde esta perspectiva, el hecho de que las cosas existan de alguna manera y podamos interactuar con ellas conlleva que carezcan de una existencia inherente. Quizás sea un concepto complejo de comprender en un primer momento, ya que de algún modo marca el movimiento y la interacción como condición fundamental para la conciencia de la existencia. Así, cuando nos sumergimos en la dualidad, cuando nuestra mente crea la separación de entidades y se sumerge a su vez en la identidad personal, entonces se vuelve posible el sufrimiento. Como vemos, se trata de sentencias que invitan a ampliar nuestro espectro visual y mental para ir más allá. Una colección de pequeñas píldoras de sabiduría que tener siempre presentes en nuestro camino de evolución personal.